Después de unas brevísimas vacaciones de 48 horas en la soleada Málaga, he vuelto a Madrid, como bien sabéis, porque habréis escuchado la contra de hoy. Y lo que me he encontrado en Madrid pues es no frío, pero sí fresquete. Y además está nublado y además se va a poner a llover en cualquier momento. Pero me he venido a dar un paseo aquí al parque con la bicicleta, al parque Tierno Galván, que tiene este teatro griego tan estupendo. Como veis, frío no hace mucho porque la gente está sentada ahí y desde el que se puede ver pues parte, no mucha la verdad, pero parte de Madrid. Pero no os he venido a enseñar el parque de Tierno Galván, que es un parque que está muy bien, no muy bicicleteable, lo digo por si venís por aquí, pero tiene mucha cuesta, bueno, unas cuestas espectaculares, a no ser que lo que os guste sea subir cuestas. A mí personalmente pues no me gusta mucho, pero vamos, sí, muy paseable, y además está en un sitio estupendo, aquí en el distrito de Arganzuela. Bien, lo que os había venido a hablar, ya que estaba pues aquí de vuelta al trabajo, era sobre, de nuevo, sobre el tema que está modificando toda la agenda política internacional, que es la guerra de Ucrania. Aunque esta vez, mirad que bien se ve la Plaza de España desde aquí. Bueno, que bien se ve, no sé cuánto la vais a ver, porque ya sabéis que esta cámara lleva un angular muy pronunciado, el equivalente a 15 milímetros, y se distingue poco. Pero bueno, volviendo sobre este tema, que hay un problema, es que esto está lleno de perros, que siempre es una inseguridad añadida, porque por lo general son buenos, pero a veces no lo son. Claro, me pillan aquí en precario con una cámara en la mano, la bicicleta en la otra, tendría un problema si me atacasen. Bien, volviendo sobre esta historia, a ver si me centro de una maldita vez, de la guerra de Ucrania. Una de las cosas que produjo, nada más empezar, esto fue el día 24 de febrero, fue que las bolsas se derrumbaron, todas las bolsas, daba igual el índice que mirásemos, las de Estados Unidos, las europeas, las asiáticas. La bolsa rusa no lo sabíamos porque estuvo cerrada un montón de tiempo, pero vamos, que todas los parques bursátiles se vinieron abajo. Me voy a sentar aquí porque se me acaba el teatro y eso me obliga a subir la bicicleta, a subirme al hombro, que no es gran problema, pero necesito las dos manos y uno la tengo ocupada con esta cámara. Bien, vimos que se derrumbaban todas las bolsas, no sabíamos si se iban a recuperar en algún momento, y se llegó a decir incluso que esto iba a ser peor que lo del año 2008 con Lehman Brothers, que las bolsas no iban a recuperar el pulso en meses, quizá en años. Lo que vemos un mes después o mes y medio después, aunque hace unos días ya, cuando se cumplió el primer mes de la guerra, de la invasión, ya se veía que estaban en plena recuperación, es que las principales bolsas del mundo han recuperado lo perdido durante los primeros días de la guerra, finales de febrero, principios del mes de marzo. Da igual el índice de nuevo que miremos, el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, el FTSE en Londres, el IBEX 35, da igual, es lo mismo. Nos encontramos siempre con un rebote. Si miramos la gráfica, la bolsa cae de manera muy significada y casi dramática durante los dos primeros días. A la vuelta de aquel fin de semana, esa primera semana fue fatal, la última semana del mes de febrero, y luego ya a principios de marzo empezó poco a poco a recuperarse, no de una manera tan brusca, pero a lo largo de todo el mes las bolsas han ido ganando terreno. De ahí que muchos se pregunten por qué se están recuperando las bolsas. El mundo está en guerra, caray, tenemos un ambiente inflacionario, todo pinta mal, no hemos salido aún en muchos lugares de la pandemia, en fin, que no parece que la bolsa esté reflejando la situación ni el humor que tenemos ahora mismo todos en el mundo. De hecho, si miramos una cosa, estuve echando ayer por la noche, porque estaba pensando en esta misma historia, un vistazo a los gráficos bursátiles de distintos índices, tanto europeos como estadounidenses. Y una cosa que me llamó la atención fue que la caída de la primera semana o la última semana de febrero, la primera ya de marzo, fue mínima, al lado de la que
se produjo cuando empezó lo del COVID. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezó lo del COVID, a principios de marzo, que finales de febrero, principios de marzo de 2020, hace algo más de 2 años, que solo el IBEX 35, que es el índice de la bolsa española, cayó 3.000 puntos en 3 semanas. Fue una cosa como no se había visto. Creo que estaba a 9.000 o 9.000 y pico, y pasó unos 6.000. Todo en 3 semanas. Fue a mediados de marzo, ya la cosa estaba por los suelos, cuando decretaron el confinamiento. Bien, con lo de Ucrania, el mismo índice, el IBEX 35, que es el que más cerca me pilla, perdió 1.000 a lo largo de la primera semana, y luego empezó a recuperarlo. Estaba creo que a 8.600, 8.500 por ahí, y se quedó en unos 7.500, 7.600, una semana después. No sé, parece ser que preocupó mucho más a los inversores lo de la pandemia hace cosa de 2 años que esto de la guerra de Ucrania. Pero vamos, el hecho es que todas se han recuperado, haciendo bueno el dicho que utilizan los inversores bursátiles de que vendas con el rumor y compres con la noticia. He tenido que cortar porque se me había acabado el espacio de la tarjeta y he tenido que borrar vídeos, todos los que había hecho en Málaga que se me habían quedado aquí. Creo que tengo que comprar una tarjeta un poquito más grande porque no es la primera vez que me sucede. Bueno, pues como os decía antes, ya sabéis ese dicho bursátil, sell the rumor, buy the news, es decir, compra cuando se rumorea que algo malo va a pasar, porque todo el mundo algo muy malo va a pasar, porque todo el mundo va a querer vender, y compra cuando las noticias no sean para tanto, y claro, pues lo vas a encontrar unas auténticas gangas. Bien, podría suceder que se declarase, no sé, una guerra nuclear, por ejemplo, que a Putin se le fuese la cabeza y empezase a tirar bombas nucleares por todo el mundo, ¿no? Lanzase todo su arsenal contra Estados Unidos y contra Occidente, como os contaba aquí, bueno, aquí no, creo que estaba en el Retiro, hace cosa de un mes. ¿Qué pasaría si sucediese eso? Claro, si hubiese una guerra nuclear, que por poder puede haberla, se acabaría todo. Es decir, eso no impide comprar. Pero bueno, si resulta que compro, me equivoco y tiran las bombas nucleares, pues da igual. No va a pasar nada porque todo va a quedar destruido. Es decir, si hay, poco importará en los índices bursátiles, en una palabra. Todo quedará reducido a cenizas y a nadie le importará si hiciste una buena o una mala decisión de inversión. Es decir, si no estalla, pues, que es lo más probable, habremos comprado a descuento. Es decir, más o menos ese parece ser que es el ánimo de los inversores. Cuentan además que, y creo que esto es importante, porque nos ayuda a entender la naturaleza, no del conflicto, pero sí la naturaleza al menos de que no ocasionó este conflicto, que es Vladimir Putin. He tenido que cortar otra vez, pero esta vez porque se me ha metido un poco de polen en el ojo, y yo soy alérgico al polen. Total, me estaba picando una auténtica barbaridad. Así que he cortado, me lo he quitado, no quiero tocármelo más, y ya puedo continuar en la contra de hoy, que como veis está siendo muy accidentado. Bien, cuentan que los generales alemanes, y esto nos ayuda de la Segunda Guerra Mundial, y esta pequeña incursión en la historia hace 80 años nos ayuda a entender no la naturaleza de este conflicto, pero sí la naturaleza íntima del tipo que lo ha provocado, de Vladimir Putin. Bien, pues cuentan que muchos generales del Tercer Reich querían llegar a un acuerdo con los aliados occidentales, no con la Unión Soviética, un acuerdo de paz que, bueno, les garantizase al menos que la derrota no fuese especialmente humillante. Estaban dispuestos a aceptar la derrota con Occidente a cambio de poder, por ejemplo, seguir luchando contra los soviéticos o incluso de reclutar para sus filas a los aliados. Evidentemente era pura fantasía, pero querían hacer eso porque temían que si la guerra continuaba, sobre todo a partir del 43, cuando ya habían perdido el Sexto Ejército en Stalingrado y las cosas pintaban mal en todos los frentes, en el norte de África, en todas partes, vamos, que se cambió la suerte de la guerra para Alemania, temían que una derrota total y absoluta, como terminó produciéndose 2 años más tarde, traería aparejada la desaparición de Alemania. Y que por lo tanto, pues lo mejor era llegar a un acuerdo de paz. Hitler, por supuesto, no quería ni ir a hablar de ello, estaba dispuesto a lo que fuese. Bueno, estuvo tan dispuesto a lo que fuese que se terminó suicidando y ocasionó la muerte innecesaria, la mayor parte de ellas, de millones de alemanes, combatiendo hasta el final, hasta prácticamente el último día. No quería ni oír hablar de una rendición ni de un acuerdo con los aliados. Con los occidentales, por supuesto, tampoco con la Unión Soviética. Los aliados querían además la cabeza de Hitler.
nada más. Querían evidentemente derrotar al Tercer Reich, hacerlo desaparecer, y la cabeza de Hitler y de sus hombres, de los más cercanos. Sabían que Alemania por ello sufriría evidentemente las consecuencias de la derrota, pero no que desaparecería, es decir, los enemigos de los estadounidenses o los británicos o los franceses en la Segunda Guerra Mundial no eran per se los alemanes o Alemania como tal, sino el régimen político que gobernaba allí, que había provocado la guerra. Bien, en este caso, y volviendo al presente, el único que debe de temer por su desaparición es Putin, es Vladimir Putin, y la gente que le rodea, claro, no Rusia. Putin ha convertido, y esto lo estamos viendo, su invasión de Ucrania en un riesgo no tanto para Rusia como para el propio Vladimir Putin. Es un peligro para sí mismo, más que para Rusia, aunque él venga a decirles a los rusos continuamente que si pierden la guerra, la que desaparecerá será Rusia, que no podrá seguir existiendo. Pues un poco lo que venía a decir Hitler en el año 1943, ¿no? Si perdemos la guerra, esto desaparecerá por completo. Estaba confundiendo su suerte con la suerte de Alemania. Pues en este caso Putin hace lo mismo. Y esto, volviendo al tema que nos ha reunido hoy aquí, tiene que ver con la inversión, porque muchos inversores lo ven así. Es decir, a fin de cuentas esto es una apuesta personal, equivocada, y a la vista está ya a estas alturas que se ha equivocado, del propio Vladimir Putin. Es decir, hay mucho en juego del Vladimir Putin y los suyos. Hay mucho en juego para la élite rusa. Para ellos esto es una guerra existencial, de pura supervivencia. Por eso se han puesto tan bravos con lo de activar el arsenal nuclear y ocasionar la Tercera Guerra Mundial. Si no, no lo hubieran hecho. Es porque es algo personal, individual, lo que están despachando. Pero claro, si pierden, que es lo más probable, que de una manera u otra, a medio y a largo plazo, esta invasión a Rusia le va a pasar una factura muy elevada, quien perderá será esencialmente Putin y su élite. Si pierden la guerra, pongamos por caso que la derrota en Ucrania termina por acabar con Putin, será Putin, Rusia seguirá ahí. Es decir, todo indica a estas alturas que Putin no se alzará con la victoria, no con el tipo de victoria que le espera, o que le esperaba el día 23 de febrero por la noche. Evidentemente Rusia sufrirá, como le pasó a Alemania después de la guerra, Ucrania quedará devastada, ya lo está en buena medida, pero ambas seguirán ahí. Y eso mismo es lo que descuentan los inversores, lo que nos vendría a explicar bastante bien por qué la bolsa, a pesar de todo, sube. Ha venido subiendo a pesar de que la cosa está realmente mala. Y cuando digo mala, pues es que es malísima. Y es lo que al final, no sé, después de pensarlo, ayer por la noche, sobre este mismo tema, decía, bueno, no puede ser que las bolsas hayan recuperado todas, incluso algunas estén subiendo como cohetes, algunos índices, a pesar de todo lo malo que hay. Vale, es cierto que los bancos centrales, es cierto la inflación, todo lo que queramos, pero la situación no está como para que... Podríamos entender que se hubiese detenido la caída. Bien, pero que se haya revertido. Y esto es, no sabemos lo que piensa cada inversor, eso es imposible. Una de las cosas buenas que tiene la bolsa es que es muchísima gente, lo cual nos permite, digamos que es una democracia muy grande. Es mucha gente comprando y vendiendo valores y cada uno con sus motivaciones. Pero como lo hacen en tiempo real y lo hacen en una dirección o en otra y lo sostienen en el tiempo, no es que la bolsa abra una vez al año. No, es todos los días, un montón de horas, en distintas partes del mundo, y eso nos permite hacer, por lo menos, tratar de adivinar cuando las cosas van en una o en otra dirección, en este caso una dirección aparentemente inexplicable, por qué está sucediendo así. Yo creo, evidentemente no me lo han dicho todos los inversores que han comprado y vendido en el último mes o en el último mes y medio, han comprado más que vendido, porque lo han hecho, pero tiene que ser porque descuentan una derrota rusa, que Rusia siga en su sitio y que no todo se va a venir abajo. En una palabra, que van a ganar dinero, se van a beneficiar del futuro, no van a salir perjudicados. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contra de hoy. La contra ya, como os he dicho antes, muy accidentado. Se me ha metido polen, se me ha acabado el espacio en la tarjeta. En fin, nos volvemos a ver. Me despido aquí desde el Teatro Griego del Parque Tierno Galván de Madrid. Os traeré más veces aquí. Hoy es un día primaveral, fresco, con nubes y sol,
pero siempre agradable, sobre todo para andar con la bicicleta. Así que, queridos amigos, nos vemos en el próximo La Contra.